Saludo con gusto esta mañana a Servando Flores Castelo, procurador para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy es Día Mundial del Autismo, viene de azul, yo de azul marino, pero más a ratito nos vamos a poner también la camiseta. Y hay una caminata el próximo domingo y queremos invitar a la gente. Vamos a invitarlos a esta actividad que ya es tradicional. Bienvenido. Gracias, Karina, muy buenos días. Un placer estar contigo a ti, con una periodista tan comprometida con estas causas y otras más, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, bueno, decirte pues que hoy pues ya vengo en rol de procurador, ¿verdad? Ajá, aunque jamás me voy a separar yo del activismo, ¿verdad? Por algo me encomendaron, por algo el gobernador tuvo el atrevimiento de nombrarme en esta responsabilidad. Sí, el día 6 tengo entendido que las asociaciones se están convocando en el Mundito a las 9:30 para pues celebrar esta jornada mundial, y decirte pues que estamos a partir del año pasado, los meses finales, ocupando la Procuraduría recién creada de las personas con discapacidad, sí, del DIF, y pues muy contento y con mucho entusiasmo y empujando la agenda de la discapacidad. Y en este caso la del autismo, ¿no? Y queremos hacer énfasis en esto porque creo que muchas personas todavía a lo mejor desconocen que existe una procuraduría. Forma parte del DIF y bueno, vamos a hablar de las funciones de esta procuraduría. ¿Cuáles son sus tareas? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Ante qué situaciones? ¿Qué hace la procuraduría? Entiendo que defiende los derechos de todas las personas con cualquier discapacidad, no solamente con el espectro autista. Sí, sí. Y sobre todo, ¿qué hemos detectado o encontrado en este año de creación de esta Procuraduría? Fíjate, Karina, que hemos tenido mucha chamba, y pues de todo tipo. Cuando arrancó el ciclo escolar, pues se vinieron los temas de inclusión escolar, con niños expulsados de algunas escuelas, inclusive privadas. Tuvimos el caso muy mencionado del chico yo me estrené con ese caso del estudiante de la Universidad de Sonora, no sé si lo recuerdas, sí, claro, Fernando. de psicología. Sí, que debo de decirte que ese caso lo agarramos nosotros muy polarizado, estigmatizado, y darte la noticia de que lo fuimos construyendo esa historia. El día de hoy él está reinsertado en el proceso educativo, uh-huh, y el día de ayer, antier, ya empezó incluso a llevar clases presenciales. Entonces, en la Unison, o sea, regresó. Sí, ya. Sí, y todo muy cuidado ahí, con mucha voluntad. Ese caso lo tomamos nosotros, lo abordamos con la universidad, con la escuela de psicología. No era tal, pues, como se presentó. Eso pasa cuando no se conocen las condiciones del autismo, cuando hay ignorancia, cuando gana el prejuicio, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando se impone la sensibilidad, el conocimiento, el empoderamiento. Y los derechos humanos, sobre todo, ¿no? Básicamente, es decir, básicamente es, das en el clavo, es decir, no hay derechos humanos distintos para las personas con discapacidad. Son los mismos que tenemos cualquier persona. Pero es población más, pero vulnerable. Obviamente, exacto, es decir, pero a la hora de aterrizarlo, en concretarlo, pues están las barreras sociales. Claro. Entonces ahí resulta que son si hay segregación por género, imagínate, segregación por pobreza, uh-huh, pues entonces cuando se cruza la discapacidad con esta condición, pues se acrecenta la vulnerabilidad y la segregación. A ver, ahorita vamos a hablar particularmente del autismo, porque hoy, insisto, es Día Mundial de Concienciación o concientización, como usted guste decir, sobre el autismo. Dicen que concienciación lo usan mucho los europeos. Ajá, concienciación. A mí me parece un poco extraño, que soy más familiarizada con el concientización. ¿No? Sí. Pero bueno, son dos conceptos que son válidos, de acuerdo a la REA. Pero bueno, particularmente le hago énfasis, así como hay una Procuraduría del Adulto Mayor, de la Defensa del Adulto Mayor, que es la PRODEAMA, que depende también del DIF, y que está una Procuraduría de las niñas, niños y adolescentes, que protege los derechos también de los niños, pues está esta Procuraduría que es de las personas con discapacidad, de atención a las personas con discapacidad. Ahí abarcan cuáles son las situaciones o los casos o por qué discapacidades los que más se presentan ahí con ustedes. Los casos que más se presentan tienen que ver con situaciones de abandono de lo que siendo la red de apoyo, o sea, familia. Muchas veces las familias que no entienden que es una obligación legal que tenemos
con una persona con discapacidad, no es que queramos o no, y puede tener hasta implicaciones hasta penales. Tenemos también situaciones patrimoniales, personas que en el abuso de su condición son despojados de bienes, ¿verdad? O quieren ser despojados. Tenemos situaciones de falta de atención de salud, ¿verdad? Tenemos situaciones, el tema escolar, la cuestión laboral también, a mí nos llegan, ahorita tenemos como 10 solicitudes de personas, inclusive tituladas, que no encuentran trabajo. Porque, o sea, todos esos casos los pueden atender ahí con ustedes. Cualquier situación en donde se vea afectada la población con alguna discapacidad. Así es. El objeto de estar en DIF, de estas procuradurías, como las mencionabas tú de manera muy, muy precisa, es que en DIF pues es para eso, ¿verdad? El DIF está hecho estamos obligados ahí, conforme a la ley de asistencia social, en este caso la ley de discapacidad, de proteger a las personas, ¿no? Tanto en el tema de sus derechos, de denuncias, lo que tú quieras y manden. Nosotros tenemos gestiones, ahorita comentábamos, ¿no?, de un tema y yo con gusto doy mis datos para que la persona o nos deje los datos. Nosotros tenemos enlace ya con Bienestar, con la Secretaría de Salud, inclusive vamos a tener datos con las empresas, con todas las áreas, para efecto de que todas las condiciones, cuando llega un caso, lo que hacemos nosotros, tenemos trabajadoras sociales, psicólogos, atenderlo. Vemos todo el universo particular de la persona, de su familia, entonces hay que abordarlo muy profesionalmente para buscar soluciones en el entorno de la persona. Sí, a veces se ocupan pañales, se ocupa una despensa, tienes que ver... O no se atiende en el sistema público de salud, o hay carencias de... Sí, gente que tiene que llevar terapias, gente que incluso, Karina, no está diagnosticada. En el caso particular del autismo y muchas condiciones, por ejemplo, ahora con el tema del bienestar, de las tarjetas, de acceder a los programas, un gran porcentaje de personas, y particularmente mujeres, fíjate, no están diagnosticadas, no tienen su certificado y no tienen su diagnóstico, no accesan a los programas sociales. Entonces es parte de nuestra labor, ¿no? Por eso nosotros estamos ahí, interactuamos dentro de DIF, pero podemos interactuar, dependemos obviamente de mi presidenta Alice Vázquez, pero nosotros sí tenemos, como las otras procuradurías, interacción con todos los entes. Investigar también, ¿no? Porque obviamente es la finalidad también. Fíjate que tenemos un encargo de ley nosotros, que es el tener el registro de todas las personas con discapacidad, es decir, dónde están, qué condiciones son. ¿Y cómo van con ese registro? ¿Cuántas personas con discapacidad hay en el estado? ¿Cuántas personas con autismo? Mira, en general te puedo decir que de acuerdo al censo que da INEGI, debemos andar cerca ya unos 160,000 personas con discapacidad, pero te estoy hablando de discapacidades que están, vamos a decir, consideradas como tales, pues, ¿no? Pero hay un número muy grande donde entran los adultos mayores que se duplica, que son alrededor de 300,000 personas más en el estado. Cuando hablamos que se cruza el adulto mayor, muy mayor, pues ya hablar de 75, 80 años, pues viene la ceguera, viene la sordera, las personas postradas. Entonces ahí el universo estamos hablando alrededor de 400,000 personas. Entonces, en números duros, datos duros, serían 150,000. Pero en condición de vulnerabilidad o que necesitan apoyo, pues se va al 14%. Hablamos de un 7% de la población global. 7%. Pero ya después se va hasta el 17%, que tiene alguna cuestión que requieren apoyo. De todo ese universo, hay datos muy interesantes. La gran mayoría son mujeres. Sí. Hay un porcentaje más arriba. Pero cuando vamos a las personas que no tienen la credencial, son menos las mujeres. O sea, son más las mujeres en cuanto al número global. Pero las personas que tienen y gozan con la credencial, es un porcentaje menor al 50%, pero también ahí te va el otro Cuando dato. me dice credencial de discapacidad. Lo refiero a esto porque es donde se referencia para efectos de aplicar el derecho. Es decir, tú dices, yo tengo una discapacidad, aunque sea visible, que es otro problema que tenemos que ver también ahí, ¿no? Entonces, te lo digo porque además hay otro dato relevante. De esos datos que te daba, los 60,000, 50,000, 60,000. Tenemos credencializadas alrededor de
el 50-60%. Entonces, casi la mitad de las personas no cuentan. A ver, Servando, y particularmente hoy que es el del autismo, ¿cuántas personas tienen ustedes registradas con este diagnóstico? Porque habrá muchas que todavía no reciben el diagnóstico. ¿Y qué llamado haríamos en esta fecha que es importante y en la que usted pues ha sido un gran activista y buscando los derechos y proteger los derechos de esta población con el espectro autista? Pues sí, mira, en un aproximado que se acerca mucho a la realidad, en Sonora debemos andar alrededor de unas 8,000 personas con autismo. 8,000, ¿verdad? Y prácticamente te puedo asegurar que el 50-60% no está diagnosticado. De ese universo que está diagnosticado, tengo entendido que debemos andar rondando las 3,000 personas que tienen autismo, que tienen credencial en el CRE con nosotros, es decir, en DIF, pues, ¿no? El área de credencialización. Es decir, eso te da una idea de cómo andamos, pues, si son 8,000, pero diagnosticar el autismo no es lo mismo que diagnosticar en un centro de salud te pueden... Que no puedo caminar, que no puedo ver, o una persona con un problema neuromotor, pues evidentemente cualquier médico general, o sea, lo certifica, pero el autismo no, porque implica una valoración. Entonces no... esa situación en la pobreza, en la sierra, en las zonas, en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, pues se acrecenta esa inaccesibilidad que tenemos. Entonces tenemos que crear esas condiciones para que las personas accedan a un derecho básico, que es el diagnóstico, certificar su condición. Y hablemos para cerrar, porque sé que tienen otra entrevista, Servando, del espectro autista. ¿Qué es? Hemos ido socializando este concepto, diagnosticándose. Hay más personas que conocemos más del tema, las asociaciones que han hecho lo suyo, la autoridad también que se ha sumado. Digo, faltan muchas cosas por hacer, pero por lo menos sabemos que ya hay un caminito, pues. Sí, en términos muy básicos es una percepción atípica, pues es decir, nosotros como seres, como los que decimos, entre comillas, ser personas regulares, porque algunos tenemos rasgo y no nos damos cuenta, o a lo mejor estamos en la condición, ¿verdad? Tenemos una percepción de las cosas, ¿no? Entonces, en el caso del autismo, ¿verdad? Prioriza, o sea, el tema de la comunicación, ahí es donde está, eso lo dice tanto los manuales de salud, o sea, hay un fracaso o crisis en el tema de comunicación. Un déficit en la interacción, en la comunicación social. Exacto, pero en general, bueno, hay casos que hay también discapacidad intelectual, pero en general, vamos a decir, el cerebrito se enfoca en otras cosas, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo de situaciones son sensoriales, son de comunicación. Entonces, una conducta de una persona con autismo puede engañarnos, es decir, o si no la percibimos bien y no conocemos, pues vamos, ahí está un niño, lo ves que todo así, mira qué niño tan berrinchudo, dice, resulta que él está en crisis, porque si hay colores, pues se oye muchos ruidos, muchas veces se magnifica la percepción sensorial, entonces un ruido que nosotros oímos a tal, vamos a decir, potencia, pues resulta que se magnifica, entonces eso también genera un estrés en la persona, y si va creciendo, pues entonces, imagínense el caso de la Universidad de Sonora, ¿por qué las crisis se presentan en las aulas? Pues, entonces ellos están allí oyendo ruidos con otros niños que los tocan, aquello y el otro, pues entonces pues hay que entender que es el autismo, hay que buscar generar condiciones, adaptaciones, ¿verdad? Ajustes razonables, y las cosas funcionan porque funcionan. Entonces, de ahí la importancia de sensibilizar, de educar a los niños, a las nuevas generaciones, y no ver a las personas, o sea, ya dejar a un lado esa percepción hollywoodesca también de que son superdotados, hay caso de quién lo son, claro. o esa percepción romántica, digo yo con todo respeto, que nos dicen, es un angelito, que no, son personas con derechos y también pues que sufren a veces y que pues tenemos que saberlos tratar, ¿no? Nos dicen por acá, le podrá preguntar al procurador si un certificado de discapacidad que me otorgaron en un módulo de salud que está en la Colonia de Los Naranjos es válido para apuntarme al programa. No es del sistema bienestar, el procurador es del Estado, pero podemos canalizar el caso para que él sea intermediario y revise, pero no sé si quiera responder. Sí, el certificado, cualquier certificado que esté firmado y que tenga vigencia, que es otro detalle, pues ¿cómo va a ser que tengan que tener vigencia? Pues si el autismo no se quita, pues, o el síndrome no se quita. No, los certificados, si están firmados por una persona que
Que pertenezca al sistema de salud. En el caso del autismo tiene que ser firmado por un neurólogo o un psiquiatra. Okay. Sí, eso lo requiere. Pero cualquier duda, nosotros estamos ahí a la orden en DIF estatal y atendemos cualquier detalle, cualquier gestión que se ofrezca. Karina, te paso el teléfono y vamos a estar canalizando directamente los casos que consideremos a la Procuraduría pues de la Defensa de los Derechos de las Personas con alguna discapacidad. Por acá nos va a compartir el teléfono. Servando, pues muchísimas gracias. ¿Por acá me comparte el número? Sí, es el 6623-749008. Es un celular que tenemos nosotros. Y es WhatsApp. Sí, también. Con WhatsApp también. Y el correo prodedis con S al final, @dipson.gov.mx. Muy bien. Pues acá lo estaremos canalizando, claro, los casos que lleguen y que tengan que ver, por supuesto, con el área o que requieran de alguna asesoría. Hoy es Día Mundial de la Concientización del Autismo y bueno, recordemos que hay una caminata el próximo domingo a las 9:30 en el Mundito. Están convocando las asociaciones, las colectivas y por supuesto que también está invitando al sistema DIF a través de la Procuraduría. Servando, gracias. No, gracias a ti, Karina, gracias por esa sensibilidad, ese compromiso que siempre tienes con la discapacidad y con todas las causas sociales. Muchas gracias. Arriba Polo Yaqui. Arriba Polo Yaqui.